Por aquí pendientes, cualquier pregunta, por aquí estaremos muy atentos. Nuestro grupo de amigos Balsá, Juan, Oscar, y lo anunciado. Tenemos unos súper cartel de invitados. Y bueno, en este homenaje, como ustedes saben, todos los años en este espacio de Poemartes siempre rendimos un homenaje a Alejandra Pizarnik, porque Pizarnik siempre está y sigue presente y seguirá presente con su voz, con su palabra y con todas esas figuras maravillosas que hacen de la poesía de Pizarnik algo estupendo, ¿no? Esa persistencia de la noche, de la orfandad, de la última inocencia. El ser extranjera, ¿no? Porque siempre Pizarnik se sintió una extranjera en todos los lugares. Nunca encontró esa raíz, nunca. Ella siempre hablaba de que era como si su cuerpo, su espíritu se fragmentara en 1000 pedacitos y cada pedacito fuera para algún lugar, algún lado. Siempre estuvo ahí. Pero esta noche vamos a conversar, a hablar de Pizarnik, a hablar de esta gran poeta, a hablar de su obra también. Y por eso voy a presentar ahora a nuestros dos invitados muy especiales que nos acompañan esta noche y que voy a pedir un gran aplauso para Carlos y para Stephanie Maldonado y Sarita, una de nuestras poetas. Mila, bien en camino. Bienvenido. Bueno, Carlos es amigo de la casa porque, bueno, Carlito, bueno, ahora estaba viajando, pero él siempre pasa por aquí, siempre nos acompaña y siempre confabula con nosotros en este y en otros muchos espacios. Y es muy conocido por ustedes porque ustedes se acuerdan de esa hermosísima librería Lubina, que quedaba ahí en la 26 con cuarta esquina, Lubina Libros. Bueno, allí nuestro queridísimo, allá nos conocimos, en Lubina, creo que fue allá donde nos conocimos. Hay que ver algo con Lu, ¿no? Ah, con Lu, sí, también. Bueno, librero, escritor, ensayista, poeta y muchas cosas más. Y también un experto porque él realmente se ha dedicado a leer, a investigar sobre Pizarnik y tiene un libro, una novela bellísima que voy a mostrar por acá. ¿Tú trajiste libros de casualidad? No, porque aquí también precio, están agotados. La poeta que murió de su vestido azul. Este libro es de Carlos. Eso fue en el 20, ¿qué? ¿Qué? 19. Ajá, 19. Como vuelo de pájaro. Sí. Bueno, puede ser. Vamos primero Al perro. Y bueno, y por este lado nuestra querida Stephanie Maldonado. Muy grato, Stephanie, que estés acompañándonos en esta noche de Poemartes. Literata, filósofa, promotora cultural y bueno, ella también tiene 2 programas culturales muy interesantes donde entrevista siempre. Es muy interesante a propósito que estás aquí, tus 2 programas, Divergencias, Diálogos Divergentes y Obsesiones Literarias, por ahí. Bueno, también acompaña ese espacio que es Balzac, el espacio Balzac de la librería Balzac, que es un espacio hermosísimo, súper recomendado los viernes allí, ahí siempre nos encontramos. Y bueno, Stephanie también acompaña ese espacio maravilloso. Bueno, y por este lado nuestra querida Sara, poeta. Nos falta Mila, que creo que viene en camino. Sara nos va a acompañar. Entonces, esta noche lo que vamos a hacer es conversar, hablar también de muchas anécdotas, ¿no? Mucha de la vida, de los libros. Y entre conversa y conversa también vamos a escuchar, obviamente, mucha poesía de Alejandra Pizarnik.
Mis queridos, por acá les dejo. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿No? Carlos. ¿Sí? Carlos, tienes que ir al... Perfecto. Para mí un placer estar esta noche aquí con ustedes, hablando de quien yo considero una de las poetas más representativas en Latinoamérica, Alejandra Pizarnik. En 2 días, 25 de septiembre, se conmemora la fecha de su suicidio. Alejandra se suicidó el 25 de septiembre de 1972, si mal no estoy. Y en alguna ocasión en sus diarios escribió algo que para mí me parece sintetiza un poco la poesía de Alejandra, que era algo así como: simplemente no soy de este mundo, yo habito con frenesí la luna, no tengo miedo de morir, tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva, no puedo pensar en cosas concretas, no me interesan, yo no sé hablar como todos, mis palabras son extrañas y vienen de muy lejos, me iré un día y no sabré volver. Entonces, cuando Alejandra Pizarnik dice me iré un día, hay una decisión que se repite en toda la poética de Alejandra Pizarnik. Importante este punto, ¿por qué? Porque empiezo con el suicidio y no con el nacimiento de Alejandra. Porque es fundamental que se desmitifique Alejandra Pizarnik, que no la miremos con ese tabú del suicidio, porque eso también nos impide ver la obra de Alejandra Pizarnik con toda la calidad y toda la estética y todos los tópicos que ella manejó en su obra. Con Pizarnik pasa algo, y es que cuando un hombre se suicida, es el poeta maldito y no se pone eso en juicio. Alejandra se la menosprecia un poco porque se dice, es que es la poeta de los adolescentes, pero eso no le resta calidad, es la poeta triste, es la poeta suicida, eso no tiene nada que ver. Nosotros, creo que la mayoría de los buenos lectores nos encontramos con los poetas malditos en la adolescencia, pero nadie cuestiona a Baudelaire o a Rimbaud. En cambio sí cuestionan la calidad de Alejandra Pizarnik, y tiene que ver un poco con ese estereotipo. Cuando la mujer se suicida o es demasiado profunda o hurga demasiado sus heridas, entonces es simplemente hipersensible. Entonces, por eso empiezo con el suicidio de Alejandra Pizarnik. La poesía de Alejandra Pizarnik es trabajo arduo. Sí, estaban esas cosas por encima. Es un poco una costra o una cáscara en la poesía de Alejandra, pero no es lo más significativo. Y si nos vamos a lo general, pues, ¿qué poeta no es melancólico? ¿Qué poeta no es hipersensible? ¿Qué poeta no padece la vida? Es más, ¿qué ser humano no padece la vida, no? Todos nos venimos a este mundo a golpearnos, ¿no? O sea, no hay de otra. Como decía el poeta cubano Alberto Rodríguez Tosca, la vida es una enumeración de derrotas. Y en esas derrotas hay pequeñas concesiones, pequeñas pausas que nos da la vida, ¿no? Y Alejandra Pizarnik también las tiene en su obra, entonces tampoco es cierto que fuera una poeta totalmente oscura, porque hay partes muy vitales en la poesía de Alejandra Pizarnik. Hay partes en las que Alejandra Pizarnik, por ejemplo, pone todo el peso de su angustia y lo reivindica a través de el amor, de un encuentro con un hombre o un encuentro con una mujer también, porque esa era también el campo, ese era el panorama de Alejandra Pizarnik. Entonces también es bonito porque Alejandra nos dice, claro, estamos acá con todo el dolor que implica ser humano, con todo la enfermedad con la que cargamos los seres humanos, pero cosas tan simples como besar a una mujer nos reivindican, ¿no? O en el caso de ella. Y esto nos mete en algo complicado que también es un estereotipo de Alejandra, y es su condición, sus enfermedades mentales, su depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar que Alejandra Pizarnik no era una mujer fácil,
y era una mujer que había tratado con los grandes intelectuales de su época, muy amiga de Cortázar. Octavia Paz hizo el prólogo de su Árbol de Diana y fue amiga de dos grandes psicoanalistas de la época, que fueron León Ostroff, que la trató por un tiempo y con quien mantuvo mucha correspondencia cuando estuvo en París, y con Enrique Pichon Rivière, que era de Argentina, pero que había nacido en Australia y había llegado con toda la fuerza del psicoanálisis argentina, pero con esta variedad de el psicoanálisis aterrizándolo hacia lo sociológico, que era algo que estaba empezando a suceder en ese momento en Argentina. Porque esto es importante, porque estos dos grandes psicoanalistas del momento tuvieron una relación con Alejandra Pizarnik que fue muy intelectual. Es decir, Alejandra Pizarnik tenía una lucidez y una comprensión de su estado mental y el estado mental del ser humano en su contexto. Entonces tampoco era la niña inútil, tampoco era la niña triste, porque sí, tristes nosotros que estamos acá un martes y venimos a escuchar a Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik no era triste, era una mujer tremendamente lúcida, porque uno tiene que ser muy lúcido para ir al fondo de sus heridas y al fondo de todas estas complejidades mentales que nos acompañan. Entonces, mi primer acercamiento para ustedes, mi primera invitación es a desmitificar a Alejandra Pizarnik y empezar a verla desde la calidad de su obra. Estaba pensando, Stephanie, que debo retomar inmediatamente esa invitación de Luna de conversar, de charlar, de cómo agarrarnos de una fecha como la que intentamos recordar en este momento, que es la muerte de Alejandra hace 54 años. Y Alejandra lo anunció muchas veces, y intento contestarte tu primera pregunta o responder tu primera observación sobre el suicidio de Alejandra con una imagen poética. Yo he repetido en muchas oportunidades que el mejor poema de Alejandra Pizarnik es uno que dice, ella se llamaba Buma. Buma en yiddish significa flor, o sea, ella se llamaba Flor Alejandra. Y su padre era polaco y su madre era polaca. Su padre se llamaba Elías y su madre se llamaba Resla. Su madre cantaba mientras que su padre se afeitaba. Allá, en un pequeño lugar, en una casa de barrio, en un inquilinato, cerca de Buenos Aires. Y ella escribió un poema siendo muy joven que decía y resumía su vida. Buma, que era una flor, dijo, esta lila se deshoja. La lila todos sabemos que es una flor lila, que se esconde debajo de las hojas de la mata. O sea, las hojas suben y la lila, la flor se queda por debajo. Y ella dice, esta lila se deshoja y se sumerge en su propia sombra. He de morir de cosas así. Cuando alguien me decía hace un ratito, ¿por qué es buena Alejandra? Yo pensé inmediatamente en eso para poder responderle a Estefanía o a Stephanie. Esta lila se deshoja y se sumerge en su propia sombra. He de morir de cosas así. Es decir, ella construyó con su cuerpo y con su vida una manera de escribir. Ella era una neorromántica. Es decir, escribía con su cuerpo el poema. Eso era lo que hicieron los románticos y más posteriormente los Baudelaire,
Lo- Bueno, eso es una mezcolanza. Bueno, entonces los poetas malditos que escribieron, que hicieron con su vida su cuerpo, esa es una extensión del romanticismo y Alejandra lo hace en el como una neorromántica que utiliza una estrategia que simplemente quiero comentar para poder abrir la conversación con Stephanie. Es cómo construyó el poema, porque es buena. Porque es que ella siempre vuelve a sí misma. Ella termina el pequeño poema volviendo a la serpiente que se muerde la cola. Ella al final vuelve al principio. Esta lila se deshoja. Entonces, lo que hace es una estrategia poética que plantea una imagen surrealista, da una vuelta a la tuerca y llega al mismo sitio de donde partió. Recuerdo, se fuga a la isla. Se fuga a la isla y ella se va en el barco que se fuga. Ahora lo leo completo. Entonces lo que quiero decir, claro, ella es una poeta juvenil, que era lo que decía Stephanie. Era una poeta de la juventud. Pero es que ella murió siendo joven. Tenía 37 años y era una adolescente. Alejandra siempre fue una adolescente. Tenía acné, le dolía la espalda, le dolía la cintura, tomaba anfetaminas, no dormía, se quería suicidar, odiaba a su madre, no quería que su padre le hablara. Sabía que Avellaneda le hartaba, la llevaba al máximo, sentía vómito. No trabajaba, nunca trabajó. Bueno, en literatura. Estaba hablando en esto. O sea, tú y yo no trabajamos, ella sí trabajaba. Nunca produjo entonces dinero físico. Claro, su padre le editó el primer libro. Su primer libro se llama La tierra más ajena. Su padre una vez le regaló la edición de su primer libro y le regaló también, como dijo Estefanía hace un momento, las consultas con su primer psiquiatra, que se llama León Strauss. Huyó a París, como todas las jóvenes de esa época huyeron a París. Claro, allá conoció a Cortázar y a Aurora Bernardes, a Simone de Beauvoir, claro, a Octavio Paz, a Margaret Duras. Y huyó a París, y allá fue el único sitio donde fue feliz y tuvo su primer trabajo. Que era pasar a máquina las direcciones de una revista que se llamaba Los Cuadernos de la Cultura, que dirigía Germán Arciniegas. Entonces simplemente digo esto para poder señalar para resaltar dos cosas que había mencionado Stephanie. La primera es que vamos a hablar de una poeta que hablamos todos los años. Yo me he encargado en los últimos años hablar 2 veces al año de ella. El 29 de abril cuando nació, el 25 de septiembre cuando murió. El año entrante cumple 90 años de su nacimiento. Era para responderte un poquito, Luna, va a aparecer una nueva edición de esta novela, los 90 años de su nacimiento. Entonces no tendré que rifar esta. Les ruego a ustedes esperarme y dejarme que es el único ejemplar que tengo. Entonces cumple 90 años de su nacimiento. Estamos cumpliendo 54 años de su muerte. Hoy tendría, desde 1937, 36, tendría 90 años. Podría seguir estar escribiendo. ¿Qué escribiría Pizarnik? Ese es el tema de la conversación de hoy. El tema de la conversación de hoy es ese que planteó Stephanie. ¿Se suicidó? ¿Qué hacía cuando se suicidó? ¿Qué nos dejó el día anterior a su suicidio? ¿Era verdad una suicida? Es una linda conversación
Por lo tanto, te lo dejo ahí. Te invito a una cosa, a que me digas cuál es el mejor para ti, el mejor espacio, el mejor momento de la vida poética de Alejandra Pizarnik. Lo que me Si quieres, mientras que lo piensan, leemos. Pues. se salvó la cámara. Bueno, ajá. Y como yo les anuncié al inicio, vamos a conversar, pero también vamos a escuchar poesía de Alejandra Pizarnik. Y para eso tenemos aquí a nuestras dos poetas. Voy a presentar a Sara Ochoa. Bienvenida, Sara. Sara Ochoa es psicóloga, bueno, poeta, bailarina, artista, locutora y muchas cosas más. Y amiga de Poemartes. Entonces, bienvenida. Y ahora presentaré a Mila Ordóñez, la otra poeta que nos acompaña hoy. Bueno, buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien todos? Sí. Bueno, para mí hoy es un honor poder leer poesía de esta mujer, porque yo siento que dentro de mi trayectoria claramente yo he sido una mujer muy polémica, muy poco estereotípica. Entonces, me hacía mucho sentido lo que Stephanie decía, lo que Stephanie decía referente a pues esta mujer y cómo se asociaba con su dolor y cómo podía representar por medio de su cuerpo, cómo podía representar por medio de sus letras esa historia tan poco común, tan poco estereotípica. Cuando yo digo que yo he sido una mujer muy polémica, ha sido exactamente por lo mismo, porque soy psicóloga, entonces claro, la salud mental, aunque actualmente ya tenga un poco más de campo y sea un poco más normal hablar un poco de eso, igual a uno lo tachan de loca, y sí, un poco. Sí, total. Entonces una se mira al espejo, se autotrata. Lo diferente acá, o lo bonito, es que también por medio del arte yo he podido encontrar ese escape, no, ese abrazo. Y esta mujer hacía lo mismo. Por medio de sus letras desligaba todo ese dolor. En algún momento con un compañero también artista, músico, pintor, decíamos, es que a veces hay tanto dolor que las personas necesitan catalizarlo de alguna manera. Necesitamos darnos el espacio y el campo libre para poder expresarlo de alguna forma. Y el arte es el idioma más fácil para poder expresar ese dolor. Y sí, es juvenil, y sí, es medio depresiva, y sí, es un poco oscura, pero sí, es parte de... Y efectivamente, como también lo decía acá, se me olvidó. Carlitos. Como lo decía Carlos, pasa que a través del tiempo, por medio del cuerpo, del dolor, se logra ver o tachar a esta mujer como juvenil. Y a mí me parece que, como él lo decía, todos tenemos algún adolescente interno que sí o sí pasa, o niño caprichoso, y todos hacemos pataleta y todos vivimos nuestro dolor de alguna manera, porque todos venimos de una historia, venimos de una raíz, venimos de una herida, y esta mujer logró catalizar un poco todo ese dolor por medio de versos. El poema que voy a leer, de uno de los muchos que vamos a leer, gracias a Dios, el día de hoy, es Anillos de ceniza. A Cristina Campo: son mis voces cantando para que no canten ellos. Los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Ahí, en la espera, un rumor al hila rompiéndose. Ahí, cuando viene el día, una participación del sol en pequeños soles negros. Y cuando es de noche, siempre una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos. Los funestos, los dueños del silencio. Yo creo que acá puede resumir un poco todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos sintiendo por medio de esta mujer. Ese dolor, no sé si ustedes en algún momento han podido aceptar en su vida algún pensamiento distónico así de violencia o de tristeza o
de suicidio y demás. Pero es más común de lo que ustedes creen muchas veces, claro que sí. Y yo que soy psicóloga les puedo asegurar que eso es más común de lo que ustedes creen. Y me parece muy lindo que podamos ver eso, una tribu de palabras mutiladas. Busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, ese impulso, ese inconsciente, los funestos, los dueños del silencio. El siguiente poema es La enamorada. Ante la lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste, estaba sola. Y la luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Avivarás mensajes, sonreirás, tremororas en las manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demanda, sirena, que lo robó, el barco con las barbas de espuma, donde murieron las risas, recuerdas el último abrazo. Oh, nada de angustias. Ríe en el puñado, llora a carcajadas, pero cierra la puerta de tu rostro, para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida, tanto, tanto desesperada. ¿A dónde vas? Desesperada, nada más. Bueno, Carlos, llegamos a tu Granada. Pregunta para ti. Generalmente dicen la crítica literaria que el mejor momento de Alejandra Pizarnik fue Árbol de Diana, ¿no? Este libro que prologó Octavio Paz y que también por eso hay un peso extra en ese poemario. Yo por mi parte tengo de pronto motivos un poco más estéticos para preferir Extracción de la Piedra de la Locura, por una razón muy específica, y es Alejandra tenía 30 años cuando culminó Extracción de la Piedra de la Locura. Había pasado por varios hospitales psiquiátricos, ya no era atendida por estos dos psicoanalistas y había un cierto distanciamiento de eso, pero un acercamiento de ella a sus enfermedades psíquicas. Y también siento que madura todos estos elementos tópicos y estéticos que se vienen rastreando en su obra. Alejandra tiene algo muy particular y es que se empieza a definir desde muy temprano como yo canto, yo me danzo, yo me lloro. Es decir, nos vamos a poner más técnicos acá, usa verbos intransitivos. ¿Sí? Eso no es gratuito, eso tiene una intención. Y es dar un salto muy crucial en la estética, en la poesía, y es que si nos vamos atrás, no estamos hablando de Homero, canta, oh musa, la furia del Peli de Aquiles, ¿no? Yo me canto, es el yo el que está cantando. Entonces Alejandra empieza a definirse como cantora. A propósito que por ahí está este cantor hermoso brasileño que yo quiero tanto, Marcelo. No sé si se fue, pero a propósito me hizo pensar él me ayudaba a hallar la respuesta involuntariamente. Y entonces hay un poema con el que Alejandra abre Extracción de la Piedra de la Locura, que se lo dedica además a Olga Orozco. Y dice lo siguiente: la que murió de su vestido azul está cantando, canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad. Adentro de su canción hay un vestido azul, hay un caballo blanco, hay un corazón verde tatuado con los ecos de los latidos de su corazón muerto. Expuesta a todas las perdiciones, ella canta junto a una niña extraviada que es ella, su amuleto de la buena suerte. Y a pesar de la niebla verde en los labios y del frío gris en los ojos, su voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la mano que busca el vaso. Ella canta. ¿Sí? Ese canto
Esa definición de Alejandra como cantora es parte esencial de la poesía de Alejandra, porque es una poesía que no está hablando de un yo, como lo entendemos cotidianamente. Yo soy, no. Estamos hablando de algo similar a lo que hace Pessoa. ¿Sí? Pessoa no es un yo, es un colegio, ¿sí? Es un colegio de personalidades que se cantan, y eso es Alejandra Pizarnik. Y entonces no es para despreciar esto, en Alejandra Pizarnik no hay una voz, hay una multiplicidad de voces, y esa multiplicidad de voces en últimas es lo que nos pasa a todos. O sea, yo no soy yo, o sea, no sé, no puedo como definirme así en una unidad. Me perdí. No puedo definirme como una unidad. Sí, no podemos definirnos como algo, y no pueden definirnos ni etiquetarnos como algo, porque detrás de nosotros hay máscaras. De hecho, ya los griegos lo sabían. Para los griegos, persona es máscara. Pues todos tenemos múltiples máscaras, y Alejandra en su poesía tenía eso que en literatura llamamos polifonía, y que para mí se desarrolla en Extracción de la Piedra de la Locura. Entonces, por eso para mí, estéticamente hablando, el momento cumbre y culminante de Alejandra es Extracción de la Piedra de la Locura. Lo preguntaba porque hay muchas opiniones respecto a la historia de Alejandra. La Extracción de la Piedra de la Locura, estoy de acuerdo con Estefanía, es un momento culminante. La Extracción de la Piedra de la Locura es un llamado a una vieja creencia en la antigüedad de que la locura era porque teníamos una piedra aquí metida en el encéfalo, y lo que había que hacer era una operación para quitar la piedra de la locura. Uno de los cuadros maravillosos es esa operación que le hace un médico para quitarle la piedra de la locura a un hombre, a un campesino, y lo asiste el cirujano y el sacerdote. Es el único libro que está dedicado a su madre. El único. Yo creo que para mí, claro, hay otros momentos más importantes de Alejandra Pizarnik. Estoy de acuerdo contigo. La crítica publicitaria y comercial ha dicho lo que dijo Octavio Paz. Claro, Octavio Paz se encontró con una muchachita en el Montparnasse, ¿sí? Venía de la mano con Julio Cortázar y por el otro lado Aurora Bernardes, y Octavio Paz venía caminando con su mujer, utilizando unos zapatos que eran de punta blanca y el resto negros. Acuérdense que estamos hablando de 1962. Y eran de moda esos zapatos de Coca-Cola, de pantalón bombacho, ¿sí? que usaba Octavio Paz. Y se encontraron, y él quedó deslumbrado con una serie de poemas que ella le puso sobre su escritorio, que se llamaban Árbol de Diana. Y Árbol de Diana son unos poemas maravillosos en los cuales ella muy sintéticamente hace la estrategia que acabé de decir, de darle una vuelta a la tuerca, aparecer con una imagen surrealista y luego morderse la cola. Encontré uno que me parece representativo, que se llama Se fuga la isla. ¿Cómo explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome? ¿Cómo explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome? Y esa fue la primera estrategia de Alejandra que vislumbró a Octavio Paz. Y él escribe un prólogo maravilloso diciendo a manera de diccionario qué significa el árbol de Diana. Pero yo no estaría de acuerdo con Paz,
creo que su mejor momento fue 3 años antes de morir, cuando escribió los poemas de Sombra, o cuando destruyó la Bucanera de Pernambuco, o cuando escribió la Bucanera de Pernambuco o Hilda la Políglota. Perdón, la polígrafa. Creo que cuando escribió los relatos y cuando escribió esos poemas sueltos es su mejor momento, tanto que se suicidó. Ella no se suicidó cuando iba así. Ella se suicidó cuando iba así. Hace 25, no, tal vez 30 y pico de años que yo ando con Alejandra Pizarnik debajo del brazo. Y cada vez que le esculco, encuentro cosas maravillosas. Encuentro poemas clásicos, exquisitos. Voy a leer 2 cosas. La primera, uno que me parece maravilloso para poder contestarle a Stephanie, el poema de Extracción de la Piedra de la Locura, que me parece hermosísimo, tanto que lo tomé para el título de mi novela. Ella se llama La poeta que murió de su vestido azul. Porque es que Alejandra no murió de cosas simples como morimos nosotros, de un balazo, de un paro, sobre todo aquí, de un paro cardíaco, de un miserable cáncer. Ella murió de su vestido azul, murió de poesía. Cuando murió su gran amor, cuando murió Jorge Gaitán Durán, todos saben que Jorge Gaitán Durán fue el hombre que dirigía la revista Mito, que le publicó por primera vez a ella parte de los diarios, y que estaba haciendo una vuelta por Oriente cuando retorna a París y se encuentra con Octavio Paz y con ella, y ella se enamora de Jorge Gaitán Durán. Creo que ese poema Memoria dice mucho de la capacidad poética de Alejandra. Leo el primer párrafo. Cuando muere Jorge Gaitán, que se muere en un vuelo que hace París-Martinica, y en Martinica se acerca a tanquear gasolina y el avión se incendia, ella escribe Arpa de silencio en donde anida el miedo. Gemido lunar de las cosas significando ausencia. Espacio de color cerrado. Alguien golpea un arma. Un ataúd para la hora, otro ataúd para la luz. Lo vuelvo a leer, Oscar, porque acabas de llegar y me parece que vale la pena leerlo las 300 veces que hemos leído los dos. Oscar, estaba leyendo el poema de Alejandra a Jorge Gaitán Durán. Ella dice arpa de silencio. Mierda. Eso no existe, una arpa de silencio. Solamente existe cuando muere Jorge Gaitán Durán. Arpa de silencio donde anida el miedo. Gemido lunar de las cosas significando ausencia. Espacio de color cerrado. Espacio de color cerrado. Alguien golpea y arma un ataúd para la hora, otro ataúd para la luz. Cuando uno es capaz de armar un ataúd para la luz, es la capacidad de hacer una imagen absolutamente inmensa de lo que es la oscuridad. Un ataúd para la luz. Creo que ese es el mejor momento de Alejandra como poeta, como persona que rompe, que es capaz de fracturar, que es capaz de partir en dos su palabra, su vida y suicidarse. Claro, son las dos últimas, que es de las que vamos a hablar posteriormente. ¿Cuál es el mejor poema? ¿Cuál es el poema que más te gusta de Alejandra Pizarnik? Desquítate también, te doy el micrófono. Dale. No, yo no tengo uno. La verdad es que no tengo uno. Es imposible. Es imposible.
Pero respondiendo o complementando un poco lo que tú decías de Árbol de Diana, bueno, mi elección de extracción de la piedra de la locura tiene que ver con lo que ya les expliqué, ya de elementos estéticos que uno como literato de pronto valora un poquito más. Sin embargo, no es gratuito que Octavio Paz se haya enamorado de ese poemario, porque si nosotros recordamos, Octavio Paz era un orientalista, un amante de Oriente, tremendo, y encontró en Alejandra Pizarnik, especialmente en Árbol de Diana, esta particularidad o esta complejidad del haiku, que no es fácil cuando lo trasladamos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Alejandra Pizarnik tiene algo que muy pocas poetas han logrado hacer. Alejandra Pizarnik incomoda en la actualidad porque es muy difícil zafarse de la influencia de Alejandra Pizarnik. Entonces pasa que uno va a ciertos recitales y uno escucha en los versos y uno dice, esto es Alejandra Pizarnik plagiada o tergiversada o... No me quemen por lo que voy a decir, pero es como, esta es la Alejandra Pizarnik de Temu, ¿no? Pero sí, es un poco así. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo es muy difícil escribir como escribe Alejandra Pizarnik. Porque ella tenía una particularidad, ahora que tú hablas de amor, y es que Alejandra podía hacer dos cosas: ser sutilmente erótica, con todo el peso del erotismo, o irse al extremo, que era terriblemente obscena, pero nunca pornográfica. Y eso es algo que no se ha entendido en la poesía de Alejandra Pizarnik. ¿Sí? ¿Por qué digo erótica? Porque pues todos sabemos, ¿no? Vamos con este que es de Árbol de Diana. Adiós. Solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Pero cuando leemos, por ejemplo, los últimos poemas antes de suicidarse, que son poemas demasiado incomprendidos, ya son poemas donde Alejandra habla obscenamente de hombres con nariz de pene y todo eso, y entonces nadie se toma en serio estos poemas. Ahí hay uno de Sala de Psicopatología, ¿sí? ¿Me recuerdas? ¿Es así? Ese poema para mí es uno de los poemas menos incomprendidos y más brillantes de Alejandra Pizarnik, porque entre las cosas que no se dice de Alejandra Pizarnik es que parte de las mutilaciones de sus diarios eran en una parte porque la familia no quería que se supiera mucho de los episodios lésbicos que Alejandra tenía, ¿sí? Y otros son esos fragmentos políticos que Alejandra tenía. Entonces, se tiende a decir en el mito que a Alejandra no le importaba la política y que no era crítica, y no es cierto. Hay muchas mutilaciones en sus diarios de eso. Pero ¿por qué para mí es importante esos últimos poemas? Porque Alejandra ya había salido de estas salas de psiquiatría. De hecho, ya se suicida después de que le dan un permiso de la sala de psiquiatría donde estaba. Y entonces hace ese poema, Sala de Psicopatología, que no lo voy a leer porque además es muy largo. Pero si ustedes lo leen con atención, hay una crítica sumamente interesante a estos sistemas, estos centros de curación mental. Entonces ella dice en algún momento, estos chicos tan bien intencionados que me van a curar a mí, como si supieran cuál es el enfermo y cuál es el sano, ¿no? Y entonces, como ella lo dice en medio de tantas obscenidades, nadie se lo toma en serio. Pero ahí hay una crítica, pero sumamente fina, como pocas, a ese sistema de salud. Y recordemos que estamos en una época en que el psicoanálisis era la cosa más hijo de madre del mundo. O sea, uno en esa época le iba bien ser psicoanalista, ahorita pues nos va mejor de coaching. Lo malo es que yo no sirvo para eso porque estamos muy pesimistas hoy. No sé, cualquiera de las dos me gustaría hacerle la petición de un poema. ¿Tú? No sé si puedas leer el poema que le dedicó a León Ostrov.
Bueno, ahora voy a presentar a nuestra querida Mila Ordóñez. Bueno, Mila es bailarina, poeta, performance y hace parte del colectivo de Murmurios. Bueno, yo siempre digo los murmurantes, que es ese espacio maravilloso de Homero, el Chicha de Homero allí, que se reúnen los lunes de poesía. Mila hace parte de ese colectivo. Bienvenida, Mila. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bueno, a petición de Stephanie voy a leer el poema que le dedica León. Se llama El despertar. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga al ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de poner cerrojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años. Y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida. En un instante la última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar? En el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas. Como no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche. El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que me remedan el amor. Todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar el mundo porque aún no les enseñan que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría las destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, o es decir, quizás hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Ese silencio justifica toda la noche. Exilio. Esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. Y en esta noche, dígame, ¿quién no tiene un amor? ¿Quién no goza entre amapolas?
quien no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas. Siniestro delirio, amar a una sombra. La sombra no muere. Y mi amor solo abraza a lo que fluye, como lava en el infierno. Una lógica callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles, ángeles bellos como cuchillos, que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Gracias. Estaba pensando que hemos hablado desde la primera etapa de Alejandra. Alejandra culmina con, esos son los primeros versos de ella. Los que leyó de La Piedra de la Locura, Stephanie, son un término medio. Pero después comienza un periodo, después de que regresa de París, que vive en Buenos Aires, que intenta hacer una cosa que siempre, o continuar una cosa que siempre había pensado, romper, tener un estilo propio, buscar la manera de ser distinta, de darle una salida al lenguaje, a ese miedo que tenía, que se va transformando. Entonces ella se vincula en Buenos Aires a un círculo de gente marginal. Por eso escribe La Bucanera de Pernambuco. Y Alejandra era marginal. Ella no estaba en el centro. En el año 1971, finales del 71, ella coge una carpetica de poemas que no están publicados en libro, eran 17 poemas, y se lo lleva a una mujer que se llama Perla Rosart. Ella es una poeta que murió de 104 años, murió en diciembre del año pasado, en Buenos Aires. Una anciana que estaba en la periferia, y te quería contar la historia esta noche, Stephanie, porque esa mujer casada con el señor Rothschild, que era un arquitecto, que construyó unas casas y unos edificios que hoy son patrimonio cultural en Buenos Aires, le dio asilo a Cortázar, a Aurora Bernardes, a Rafael Alberti, cuando huyó ese periodo largo a Buenos Aires, y lo ayudó a Alberti en muchas cosas, y ella escribió unos versos marginales místicos, porque ella planteaba una cosa Perla, que es difícil de aceptar, que a ella le importaba un bledo que alguien la leyera, que si el poema era bueno, se publicaba solo, que no tenía que hacer nada. Publicó 7 libros, varios de ellos místicos. Fue amiga personal de Alejandra, porque en su casa se reunían multitud de poetas argentinos a comer y a beber. El arquitecto tenía bastante dinero. Ella le llevó una carpetica con 17 poemas. 4 de ellos están publicados en este libro. Los otros se perdieron. Uno de ellos está en esto que se llama Poemas Franceses, porque lo escribió en París. Y entonces en este pequeño libro, que se editaron muy pocos ejemplares, se publica uno de estos 17 poemas. Alejandra los tituló Del silencio y solo señal. Esos 2 poemas es el comienzo de una ruptura. Alejandra entiende que la única manera que tiene de sobrevivir a los 36 años que tiene es ser capaz de fracturar lo que estaba escribiendo y hacer otra cosa nueva.
Por eso, la prosa desdentada que a muchos de los críticos catalogan como el principio de su desquiciamiento, era simplemente una fórmula planeada para poder ya encontrar una forma de escribir. Y entonces se utiliza versos de Antonin Artaud, de T.S. Eliot, de Alfonsina, de muchos personajes internacionales sin darles crédito, y rompe. Voy a leer dos cosas. La primera, el comienzo. Un poema de los que le dejó a Perla, se llama Del silencio. No, está bien. Del silencio. Está bien así con la luz. Del silencio. Esta muñeca vestida de azul es mi emisaria en el mundo. Sus ojos son de huérfana cuando llueve en el jardín, donde un pájaro lila devora lilas y un pájaro rosa devora rosas. Tengo miedo del lobo gris que se simula en la lluvia. ¿De qué tiene miedo Alejandra? De un pájaro lila que devora lilas, de un pájaro rosa que devora rosas, de la cotidianidad. Se estaba muriendo. Entonces escribe una cosa maravillosa, retomando que algo que le había obsesionado, que era Alicia en el País de las Maravillas de Carroll. Y Alejandra, cuando muere, es en la segunda parte de Carroll, es Alicia dentro del espejo. Ella construye en sus últimos 2 años una serie de relatos que que llaman a Alicia en el País de las Maravillas. Alicia es ella. Alicia con A, Alejandra con A. Por eso los cuentos y los relatos de Alicia que voy a leer, uno muy corto empieza con A y el personaje se llama A, que es un personaje, que es un relato de un personaje que se encuentra no con el conejo de Carroll, sino con un hombre que se llama el hombre del antifaz azul. Y el hombre del antifaz azul lo encuentra por el camino y el hombre le dice, no como Lewis Carroll, voy deprisa, sino dice, voy buscando algo, y saca un reloj, y el reloj se le transforma en un revólver, y el revólver se le transforma en un penny. Entonces ella utiliza la obscenidad, la irrealidad, la vulgaridad, el rompimiento, la fantasía, la alusión a T.S. Eliot, a Antonin Artaud. La frase es en francés, para poder componer una cosa que parecía un lenguaje de ruptura. El niño Lulú, el enano Lulú, la mofa a Perón, para poder tratar de escribir un lenguaje que parecía de una mujer desquiciada. Hilda la polígrafa o la bucanera de Pernambuco. Es al contrario, la bucanera de Pernambuco. La bucanera. Y entonces uno no entiende lo que está diciendo. Él está utilizando unos elementos surrealistas para poder romper. El caso es que el hombre del antifaz azul remeda el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces baja por el túnel que en Carroll es vertical, aquí es horizontal, y se empequeñece. Y cuando se empequeñece, utiliza palabras en bastardilla, que son los versos de Antonin Artaud. Aurilda del Le Mans, voy a morir. Ese es Antonin Artaud, textualmente. Utiliza a una mujer que es una desconocida, pero que me fascina. Es una uruguaya. La uruguaya se llama... Perdóneme, que es una desconocida. Sí, la desconocida me fascina. Sí, ya les digo cómo se llama. Entonces ella utiliza eso para poder describir
para poder entrar en un sitio donde la bucanera de Pernambuco inventa un libro que es maravilloso, que se llama En su defensa solo se pone así cuando habla de Pizarnik. se llama, no es que para no equivocarme, La bucanera de Pernambuco o Gilda la polígrafa. La Gilda la polígrafa tiene dos índices, uno en la izquierda y otro en la derecha. El de la izquierda se llama índice ingenuo o no. Índice ingenuo o no. Cuando dice uno ingenuo o no, está hablando de la totalidad. Y el otro se llama índice piola y abre a 12 relatos y en el otro a 20 relatos. Pero el índice no coincide con los relatos. El índice, el primero, se llama La pequeña marioneta verde, dedicado a Lichtenberg. Y Lichtenberg es un astrónomo y escritor alemán nacido en el año 1742 y muerto en el año 1799. El segundo capítulo de este libro, que se llama Índice ingenuo o no, se llama En Alabama de Heraclotis, dedicado a Harpo Marx. Harpo Marx fue un mimo, músico norteamericano, 1888-1964, actor, arpista y bailarín. El tercero se llama Cada bruja con su brújula, dedicado a Kierkegaard. Todos sabemos que Kierkegaard es el padre del existencialismo, 1813-1855. El último se llama Idice Mame, o la autora de Hijitujes, dedicado a Amélie de Freud. Amélie de Freud es la madre de Freud. Perdón, lo que estoy tratando de decir, Oscar, es que esto no era producto de una mujer que estaba desquiciada. Era producto de una mujer que estaba calculando absolutamente todo y sabía más de historia y de literatura que todos nosotros juntos, y estaba construyendo una manera de hacer una literatura precisa, una literatura de ruptura. 1972, un año espectacular en la historia de Buenos Aires. Entonces ella estaba construyendo una cosa sensacional que me gustaría que leyeran, que se llaman los versos de sombra, en la cual parte un atado y se queda en una cantidad de pedazos sobre el suelo. Claro, ella era depresiva. Claro, como todos nosotros tenemos depresiones y nos amanecemos tristes. Claro, como todos nosotros nos duele la cintura. Y vamos donde el psicoanalista. Y ¿no has ido donde el psicoanalista? No, yo sí 3 veces en mi vida. Sí. No, lo mejor que uno puede hacer en la vida. Claro, y muchos. Sí, lo mejor que... Bueno, entonces... Bueno, esa es otra discusión. Ya le doy la palabra a Oscar. Pero lo que quería decir era una cosa. Oscarito, lo que quería decirte una cosa. Entonces, claro, ir a un sanatorio es simplemente un desliz. Es un desliz. ¿Cómo? Es un desliz. Entonces Alejandra fue al sanatorio. Y en una salida que había planificado desde que tenía 18 años, se tomó 17 pastillas de anfetaminas. ¿Qué decías? Yo quería preguntar, en el poema que leyó antes, en el de El zorro rosa, que se come las flores rosas, no recuerdo ahora bien, pero habla del vestido azul. Y el subtítulo de su novela de Alejandra
la mujer que murió de su vestido azul. ¿Tienen que ver los dos? ¿Cómo? Oscar, ¿por qué te fuiste a comer papas? Porque tenía hambre, perdón. Perdón, yo pregunté acá si vendían comida y dije, si hay comida, gasto para todos, pero no. Entonces fui a buscar comida. ¿La pregunta cuál era? Sí, la pregunta es, en el poema que estaba leyendo antes, el del zorro rosa que come flores rosas, y la mujer vestida de azul, la mujer que murió de su vestido azul, Te tengo una buena noticia, Oscar. ¿no es? Están transmitiendo en vivo y puedes reproducirla ahí. Sí, te lo contesto seriamente. Mira, hay una muñeca. Hay una muñeca en la historia, en la poesía y en la literatura de Alejandra. Esa muñeca tiene que ver con Alicia, claro. Esa muñeca siempre está vestida de azul. La mujer que murió de su vestido azul no es exactamente de ese que leí, es uno del que leyó Stephanie, que se llama Cantora Nocturna. Y dice, la mujer que murió de su vestido azul está cantando. Y esa mujer de su vestido azul que está cantando es el poema de una mujer, es el título o el subtítulo mejor de una canción de una mujer alemana que se llama Eva María Heger. Eva María Heger es una cantante alemana que le cantó a los soldados y cantaba la mujer de su vestido azul está cantando. Ella era la que cantaba. Y en internet conseguimos los discos y las canciones de Ana María Heger que son maravillosos en alemán. Eso era lo que escuchaba Alejandra Pizarnik. Y escuchaba la Heger, la Ana María, la Eva María Heger traducía los poemas de Antonin Artaud al alemán y los cantaba. Entonces Alejandra era una mujer comunicada con el mundo, no únicamente comunicada con la fantasía ni con la música que estaba sonando en ese instante. Entonces, la muñeca azul, la mujer que vivió de su vestido azul, era una cantante alemana. Pero eso no lo descubre uno pasando la poesía por delante, es mirando de quién estaba dedicada. El poema que le dedica Alejandra a Heger tiene en la Cantora Nocturna, en la extracción de la Pedra de locura, editada por Editorial Suramericana en 1968, tiene un subtítulo en alemán. No se lo puedo leer en alemán porque no soy capaz de pronunciar las palabras en alemán. Aquí lo tengo. Traduce: Joe toca la música de esa noche. Es el disco, así se llama el título del disco en acetato de Eva María Heger, que nace en 1934 y fallece en el 2022, conocida en el cine, en el teatro y por su canción. Lo que quiero decir es que Alejandra Pizarnik estaba al tanto de todo y lo que escribía lo construía por todo lo que pasaba a su alrededor, y no únicamente en Buenos Aires, sino lo que pasaba en Alemania. Entonces todo viene en clave. Hermano, hay un poema en francés, absolutamente, totalmente en francés, que es un poema de T.S. Eliot, que viene en la obra de T.S. Eliot, en la completa, y lo tengo aquí. Ay, mientras lo buscan. Pero en alemán, Ah, no, pero ahora en alemán me está diciendo. Bueno, aportando ahí un comentario pequeño antes de leer el poema. Cuando yo les estaba diciendo, ya acá me voy a poner personal, cuando yo les estaba diciendo que realmente a mí me ha pasado que durante mi vida he sido una mujer muy polémica, les voy a contar cómo llegó Alejandra a mi vida. Es que yo escribo poesía desde muy pequeña.
Sin embargo, llegó un punto en el que también soy medio bruja con cosas así energéticas, hippie. Entonces, una vez una compañera me dijo, cuando tú conectas contigo, tienes una energía muy celeste, muy azul. Otro día me dijo, tu poesía es muy sensual, pero a la vez metaforizas mucho con la naturaleza. Y esa misma mujer me dijo, tú tienes que conocer a Alejandra Pizarnik. Y efectivamente, cuando la leí, cuando la conocí por medio de sus versos, la pude ver a ella y me pude ver en mí leyéndola a ella. Y me parece muy bonito poder tener estos espacios en donde volvemos y entendemos como esos factores simples que complejiza la poesía, porque muchas veces tenemos tantas cosas por decir, por expresar, por hablar, por sentir, y la metáfora es la salida más fácil, como la ruta más sencilla para poderlo hacer. Y muchos de los poemas de Alejandra han inspirado a los míos. Claramente no soy una de Temu. No soy una Alejandra de Temu. Pero sí. Sí. Sin embargo, cuando la conocí me di cuenta de que efectivamente como salirse de la raíz, sentirse fragmentada, sentir que la vida tiene diferentes otros aspectos, eso me conectó mucho con ella. Y con la naturaleza específicamente, como yo metaforizo tanto, elegí también este poema que se llama Hija del Viento. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencias, a llanto, pero tú alimentas al miedo, a la soledad, como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Un adiós es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma, porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Ese fue un gran final. Espérame. Este poema me gusta mucho porque efectivamente esos toques nórdicos, gnósticos que usa Alejandra como la serpiente hacen de la metáfora mucho más amplia, refiriéndose a su dolor, a lo cíclico, a lo cotidiano, a lo humano, y cómo se fragmenta ella a través de los sentidos, por ejemplo, el viento. Bueno, voy a leer el siguiente, que este es cortico y se llama ¿Quién alumbra? Cuando me miras, mis ojos son llaves. El muro tiene secretos. Mi temor, palabras, poemas. Solo tú haces de mi memoria una viajera fascinada, un fuego incesante. Listo, gracias. Gracias, Sara. Bueno, Pizarnik, quien nos convoca. Y yo sé que, bueno, el público también quiere preguntar. Vamos a hacer como, yo creo que vamos a abordar un poquito más, luego Mila, y luego lo abrimos al público. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces voy a darle aquí este micrófono a... Yo quiero decirles que casi todos los eventos de Pizarnik terminan así, no se asombren. Yo ya no me asombro, yo ya como que digo como, eso es como un déjà vu, ¿no? Es un poco extraño, pero sí, casi todos. Y es bueno decirlo porque esa es la particularidad de lo que genera la poesía de Alejandra Pizarnik. Yo no me voy a extender más. Hay solamente una cosa que quiero dejarles en el aire, y es que más allá de toda esta introspección de la melancolía, del dolor, del silencio, de todos estos tópicos que en realidad son propios de toda la poesía, no de Alejandra Pizarnik, porque a veces uno tiene esa obsesión con decir, pero es que
¿En qué rompió Alejandra Pizarnik? No sé qué tan necesario sea romper, ¿no? Cuando uno habla de lo humano, probablemente, no sé, el primer hombre que se preguntó si existían los dioses tendría quizás las mismas angustias e inquietudes que tenemos nosotros. No sé si la misma ingenuidad, pero nosotros creo que tenemos esa desventaja, somos un poco menos ingenuos. Si hay algo que yo puedo rescatar de Alejandra Pizarnik es su compromiso con el lenguaje. Alejandra Pizarnik no escribía desde la locura, aunque pusiera su mirada en la locura, ni desde el dolor, ¿sí? No era como que vino Dios y entonces estoy loca y voy a escribir en mi locura. No, eso es una tergiversación. Alejandra Pizarnik es trabajo arduo, constante, es mucha lectura. Eso se puede ver en los diarios de Pizarnik. Por eso le aclaré a Carlos cuando decía no trabajó. No fue que no trabajó. Probablemente no tenía la misma concepción o chocaba un poco con esa concepción que hoy nosotros nos cuestionamos en libros como por ejemplo el que hace Nushordin de la utilidad de lo inútil, ¿no? Es otra cosa, es que lo inútil es lo que nos es necesario como seres humanos, en últimas el arte y todos sus derivados. Entonces, creo que lo que más rescato a Alejandra Pizarnik es que, como Carlos lo dijo muy bien, ella hacía con su vida poesía. Eso es algo que pocos poetas hacen, porque creo yo que el costo es bastante alto y el costo es ser incomprendido. No es que Alejandra Pizarnik no supiera ser funcional, es que posiblemente no quería. No es que no supiera amar, es que entendía las relaciones humanas de una manera particular. Cuando uno lee los diarios de Pizarnik, era una hija enamoradiza, pero por montones. Pero era como yo me enamoro de ti, pero si tú me correspondes, entonces ya mi deseo se acaba porque ya te poseí. Entonces, sí, es un poco lo que estamos viviendo hoy en día, el desmadre absoluto. ¿Sí? Nadie nos comprende, ¿sí? Que hay una incomunicación total. Entonces, cuando Alejandra Pizarnik dice cómo explicar con palabras de este mundo algo que no es de este mundo, estamos hablando de algo que se nos escapa estéticamente. La búsqueda de Alejandra con el lenguaje es una poesía mística, como la de Sor Juana, como la de Jalal al-Din Rumi. ¿Sí? Lo que pasa es que no la metemos en ese campo porque nosotros tenemos esa noción de lo místico como muy aliado a lo religioso. Pero en últimas, esa relación del lenguaje con Alejandra termina siendo así de obsesivo, así de transgresor en ese sentido. O sea, yo no creo que Alejandra se suicidara por triste, por depresiva. Tenía que ver con muchas cosas. Posible, nadie sabe, es más, nadie sabe por qué una persona se suicida. Podemos especular un montón, pero nadie podrá descifrar por qué realmente una persona se suicida o no se suicida. Y realmente no es relevante. Cuando hablamos de la obra de Alejandra, todo el mundo viene con cierto morbo. Es que era la poeta lesbiana, la suicida, la triste, la depresiva. En últimas, ¿qué importa que le hayan gustado los hombres o las mujeres, que haya tenido 10.000 orgías, que se haya suicidado o se haya muerto en un accidente? Eso es lo menos relevante para la poesía. Lo que realmente importa de Alejandra es el trabajo que dejó con sus versos, que no son fáciles y que uno los ve cuando se atreve a acercarse a la poesía como todos nos deberíamos acercar a la poesía, sin todas estas cuestiones encima. Entonces, esa es la invitación. Yo hasta aquí los abandono y los dejo con Carlos para que, ¿no? Ah, bueno, Carlos, ¿seguro? No, simplemente para agradecerles. Y he estado buscando en el lugar equivocado el poema está era en otro relato, no en La Bucanera, se llama A Tiempo y No, que es la historia de una niña que va a hablar con la reina loca, y para hablar con la reina loca va de la mano de la muerte. Entonces la niña lleva una muñeca de vestido azul. La reina loca pues
es una reina loca. La muerte, pues, es algo irreal. Y la niña es Alicia en el País de las Maravillas. Y la muñeca es lo que lleva en tus brazos, que es un símbolo. Y el diálogo transcurre, Oscar, en una cosa que uno dice, ¿para dónde? No va para ningún lado. Y no va para ningún lado, pero en la mitad de la cosa aparecen, en la mitad del texto, que es página y media, aparecen todos los personajes y todos los escritores que tú te puedas imaginar de una y diferente manera. Mientras que la niña intenta hablar con la reina loca, que está loca de verdad, suena una canción, está en francés. Se llama Tuguri, el grito del sol negro. Tuguri es el grito del sol negro de Artaud. Lo que me faltaba era decirles cuáles eran los 2 versos del poema, que no lo puedo leer en francés. En español dice, y abajo, al pie del declive amargo, cruelmente desesperado del corazón, se abre el círculo de las 6 cruces, muy abajo, como enroscado en la tierra madre, desesperado del brazo inmundo de la madre que babea, Antonin Artaud. Y ella se lo dedica a su madre, a la vieja Reisla. Perdón, entonces no estamos hablando de una muchacha que se inspiraba y que cantaba bonito. Además, leía uniendo las vocales. Alejandra era un poquito tartamuda. Entonces, cuando una palabra terminaba en vocal A, la unía con la siguiente que empezaba en vocal. Entonces, las palabras eran difíciles de escucharla, de entenderla, porque su pronunciación no era fácil, era más complicada que la mía. Además, no existe sino una sola grabación de Alejandra Pizarnik, y no de un poema de ella. Todo lo demás que encuentran en internet es falso. Solamente existe un poema con la voz de Alejandra, y ese poema no es de ella. Ella lee un poema de otro muchacho que se llama Arturo Carrera. De Arturo Carrera, de ese muchacho que trabaja con ella en una obra de teatro. Lo demás es falso. Pero lo menciono por una cosa maravillosa. La poesía de ella tiene algo que es capaz que nosotros nos quedemos aquí 1 hora y cuarto hablando. Y además que leamos los poemas de ella y nos olvidemos de la mitad y le pongamos otro tono y mucha entonación. Esa es la maravilla de Alejandra Pizarnik, que sigue siendo joven. Muchas gracias a ustedes por tolerarnos. De verdad. Gracias, Carlos. Justo así es. Y bueno, y es que hablar de Pizarnik hay demasiado. Por ejemplo, tocar una obra maravillosa que es El infierno musical, escrita en 1971. Y una que realmente siempre que leo me parece que no es escrita por Pizarnik, como es La Condesa Sangrienta. Sí, que es totalmente prosa, es un trabajo que realmente al leerlo me pasa. Siempre que devoro la obra de Pizarnik, leo otra vez, siempre, porque es totalmente otra, un poco lo que hablaba Stephanie desde ese desdoblamiento de ser, ¿no? Y creo que un poco ella iba hacia eso porque sus amigos cuentan que en la calle, en Avellaneda, en su apartamento, en los últimos meses, porque efectivamente ella tuvo como 2, 3 episodios de brotes psicóticos, y bueno, ahí estuvieron como esa hermandad, ¿no? Siempre esa legión de amigos que habla Hattie, cuidándola ahí. Y ella pedía siempre a sus amigos que la acompañaran, que no quería quedarse sola. Y sus amigos se turnaban para acompañarla. Le cantaban canciones de cuna, le leían para acompañarla hasta que ella conciliara el sueño y se durmiera. Y también un poco con esto del desdoblamiento de los personajes, porque los amigos cuentan que en su casa, en su apartamento,
Alejandra tenía muchos elementos teatrales, vestidos, vestuarios, máscaras, sombreros. Era como si de una u otra forma ella quisiera desdoblarse o utilizara como en el teatro. Uno asume un personaje en el teatro y estudia a ese personaje y entonces le presta el cuerpo, la mente, todo a ese personaje. Y un poco lo que hacía Alejandra Pizarnik era eso, ¿no? Prestar un poco todo eso para asumir ser otra, asumir ser otro personaje. Por eso un poco en su casa siempre habían colgada, lo que cuentan los amigos cercanos de Alejandra, habían colgado muchos elementos teatrales, ¿no? Era como un refugio. Y tocando un punto importantísimo que decía Carlos con su madre, sí, ella no tuvo una relación muy cercana con su madre, con su padre sí, pero con su mamá no. Y en esos últimos días, antes de ese fatídico 25 de diciembre, semanas anteriores, ella pedía que la acompañaran, se quedaban ahí hasta que ella se quedaba dormida y ella tenía miedo, pero de las cosas que ella tenía más miedo era de que su madre llegara. Ella siempre decía que no venga, que no venga, que no llegue, que no venga, que no está. Era un tema muy recurrente con su madre, ¿no? Una relación bastante terrible. Por eso un poco esa parte fuerte que se mueve la vida y la obra de Alejandra Pizarnik entre esa inocencia, esa infancia perdida allí y el otro lado, que es la muerte. Entonces son como dos personajes de teatro, ¿no? La parte maternal, blanca, sublime, la cuna, y este otro ser oscuro, pálido, delgado, al cual ella invocaba constantemente en cada uno de sus poemas. Bueno, Mila, bienvenida. Bueno, para cerrar estos dos cortos que siento que resumen bastante esta última parte que han estado hablando. Este primero se llama Fiesta. He desplegado mi orfandad sobre la mesa como un mapa. Dibujé el itinerario hacia mi lugar al viento. Los que llegan no me encuentran. Los que espero ya no existen. Y he bebido licores furiosos para transmutar los rostros en un ángel, en vasos vacíos. Allá, varios vasos vacíos. Y este último, cenizas. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada. El aire arroja odio, embellecido su rostro, con música. Pronto nos iremos, arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado, y hay candado pero no llaves, y hay pavor pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana, porque a ti la noche sufre. Gracias Mila, muchísimas gracias. Bueno, ahora nuestro público, ¿tienen alguna pregunta por ahí nuestro público? Vamos, si quieren una pregunta. Es para suicidarse. ¿Algo por ahí? Hay una que se llama Snake Peak. Bueno, es del escrito de Guns N' Roses, pero se llama Snake Peak. Se llama Neither Can I, y es la muerte del cobarde cuando se suicida, porque se muere bajo el dióxido de carbono. Es la muerte del cobarde. Sí, gracias por ese apunte porque es cierto, si miramos un poco la música, muchísimas canciones inspiradas en Pizarnik, Cerati, Dior, hay muchísimas, si uno mira un poco ese panorama musical, hay una cantidad de canciones inspiradas o muchos de los versos, por ejemplo, bueno,
Allí este poema partir, he de partir, pero he de partir en cuerpo y alma, partir, no más piedras en mi garganta, pero he de partir, arremete viajera. Es un poco, y ese hace parte, no me acuerdo ahorita el autor, ese fue llevado, es una canción. Bueno, de Pizarnik hay que hablar muchísimo, hay tanto de que hablar de Pizarnik, la literatura, la influencia en la música, lo que viene. Y es más, Pizarnik no pierde vigencia, porque si uno preguntara por qué lee todavía la gente a Pizarnik, esa generación en este momento lee a Pizarnik. Entonces, mi querido. Sí, no, es como algo que me llamó mucho la atención, que usted comentó, y es que ella unía las vocales en la lectura de los versos, etc. Que me parece curioso porque pues, hay una licencia poética, hay una licencia que está en la lírica, que se llama la sinalefa, que es precisamente la unión de las vocales para poder cuadrar métricamente en los versos. Y entonces me parece, o sea, yo lo imaginaba a ella como leyendo algún poema. A mí, sinceramente, lo que más me gusta es el despertar. Qué afortunado, sí, qué afortunado que lo leyeron. Y entonces lo imaginaba como a ella leyéndolo así, como sí, no, sería mucha idea. Es curiosa, y uno se extraña, pero uno se extraña por eso. Hay una grabación muy chica, de menos de un minuto, en la cual está la voz de ella, y ella habla... Y entonces no es agradable, y habla de Arturo Carrera. Pero ahora que mencionas tú, hay curiosidades en eso. Por ejemplo, Arturo Carrera escribió ese libro de la cual ella lee un poema, se llama Escritos con nictógrafo. El nictógrafo es un invento no de Carrera ni de Alejandra, es un invento de Carroll. Carroll estaba casado con una vieja que no lo dejaba escribir en la noche, le molestaba la lámpara de petróleo, de aceite de ballena que ponía en la mesa de noche para escribir. Entonces el viejo buscó una reglita, y la reglita le puso en la parte superior 8 huecos cuadrados, 8 cuadrados y 8 cuadrados huecos, y inventó un alfabeto. En alfabeto es la A, le pone una rayita en la izquierda y una rayita en la derecha, la B, un puntico en la izquierda y otro puntico abajo. Y para que la vieja no lo jodiera, él escribía en la oscuridad. Ese aparatico se llama el nictógrafo. Entonces, al otro día era traducir eso que había escrito en la noche, traducirlo al otro día para poderlo escribir Alicia en el País de las Maravillas. Y en ese proceso de armar esa vaina, pues las vocales se unían, y Alejandra se da cuenta de eso. Entonces se enamora de Arturo Carrera, de la poesía de Arturo Carrera, que escribe un único libro. Era un joven, ¿sí? Se llama Escritos con nictógrafo. Busca en internet qué es el nictógrafo. Allá te dan más la historia. Yo fabriqué uno en mi casa para pelear conmigo mismo. Está buenísimo, debe ser por la luz. Muchísimas gracias, Stephanie, Carlos, mil gracias, Mila, Sara, y sobre todo también a nuestro público maravilloso que siempre acude a Poemartes. Y bueno, esto ha sido como un poco abrebocas, porque bueno, como lo que les decía de Pizarnik, hay demasiado. Sí, si uno se extiende, es tan grande ese universo, tanto en la música, la pintura, lo que ha inspirado, lo que se ha hecho y lo que se seguirá haciendo, porque Pizarnik no pierde vigencia. Ahora se lee Pizarnik actualmente y todo el tiempo se lee. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos de nuestros amigos que están conectados por allá. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Un saludo desde Poemartes. Gracias. Gracias a Kira Medios, a Café Cinema, Arte Trashumante, y a nuestro
Poetariado, por estar siempre. Gracias. Nos vemos el próximo martes con la raíz invertida que estará por acá visitándonos.